Sí, licenciado, sí se escucha. Tiene estado para sancionar, tiene límites. Los límites al jus puniendi que alarga son las garantías. Esto lo voy a detener un poquitito y mover antes de entrar al jus puniendi o al límites al jus puniendi, el tema de los fines del derecho penal. ¿Cuáles son los fines del derecho penal? El derecho penal, su función y su finalidad esencial es la tutela jurídica. ¿Qué es la tutela jurídica? La tutela jurídica es la protección a los bienes jurídicos. O sea, el derecho penal a larga nos protege los bienes jurídicos. ¿Y qué se considera como bienes jurídicos? Pues los bienes jurídicos son esos elementos esenciales que tiene el ser humano para poder desenvolverse libremente en la sociedad. Elementos esenciales. ¿Cuáles son esos elementos esenciales que tiene el hombre para desenvolverse libremente en sociedad? Pues efectivamente lo que es la vida, lo que es el patrimonio, lo que es la seguridad, lo que es la justicia, el libre mercado. Entonces, esos son los bienes jurídicos, esos bienes esenciales o elementos esenciales que tiene el ser humano para poder sobrevivir y vivir libremente en la sociedad. Que nos protejan la vida, obviamente, que nos protejan la libertad, la locomoción, la libertad de comercio, la igualdad, la seguridad, la justicia son los bienes indispensables que tiene el hombre para poder desarrollarse en la sociedad. Y eso es lo que nos protege el derecho penal. Y ese fin del derecho penal, que es la protección de los bienes jurídicos, lo manifiesta en tres elementos esenciales. O sea, los elementos del fin del derecho penal que coincide con los de la pena se manifiestan en tres, que efectivamente es eminentemente preventivo. Esto radica para hablar de los fines de la pena, se han manifestado teorías también, unas teorías absolutorias, unas teorías relativas y unas teorías eclécticas. Las teorías absolutorias han expresado que el fin para hacer efectivo el fin del derecho penal, para hacer efectivo la tutela jurídica, se necesita que la consecuencia única del delito es la sanción. Es una teoría absoluta. La teoría relativa decía no. Lo más importante es la prevención del delito. Y la teoría ecléctica, pues, transformó esto y obtiene de los dos elementos para crear una nueva. Y esa teoría ecléctica es la que están de moda hoy día para establecer los fines o para alcanzar los fines al derecho penal. Y para alcanzar ese fin del derecho penal se manifiestan en tres elementos, que es con base en la teoría ecléctica, la prevención general negativa, la prevención general positiva y la prevención especial. Repito, esos tres elementos para alcanzar la tutela jurídica o el fin de la pena es
prevención general negativa, prevención general positiva y la prevención especial. Si se dan cuenta, las primeras dos son prevención general. Prevención general porque esa va dirigida a la general, a la población, a la sociedad en general. Y la prevención especial, que es la última, va dirigido a un solo sujeto. Entonces, cuando se habla de prevención general negativa, la primera, nos está diciendo es esa especie de coacción psicológica dirigido al ciudadano a través de una norma jurídica penal. A través de la norma jurídica penal existe una coacción psicológica para que el ciudadano se abstenga de cometer delitos. Y eso lo provoca, o la idea que se tiene es a través de las normas penales. Porque las normas penales, cuando hay una norma penal, ¿qué pasa en la sociedad? Ah, penalizaron eso. ¿Cuál es el mensaje? Entonces no hay que hacerlo. Es la coacción psicológica. Esa especie de coacción psicológica que provoca la normativa penal para que se abstenga de cometer delitos. Esa amenaza. Imagínese que hoy mismo pues tenemos esas normativas que protegen, normativas penales que protegen el pinabete, por ejemplo. Entonces, ya con eso es una coacción psicológica que le arman al ciudadano para que el ciudadano se abstenga de ir a cortar pinabetes o comprar pinabetes no autorizados para el corte. O sea, esa es la coacción psicológica, eso se llama prevención general negativa. Ahora, la otra, la prevención general positiva. Ambas son generales, van dirigidas a la población. La prevención general positiva es la que nos dice que esa amenaza de la norma establecida en la prevención general, aquí sí se cumple cuando la persona comete el delito. Es cuando se le impone la pena. Se le impone la pena a una persona. Eso más que todo es el mensaje a la población. Cuando a alguien se le impone una pena, el mensaje es dirigido a la población. Por eso los juicios son públicos. Y son públicos para eso precisamente, para que toda la población veamos que esa amenaza sí se cumplió. ¡Ah, qué bueno! Qué bueno, porque con eso lo que logra es que toda la población se dé cuenta que esa amenaza efectivamente se cumple. En consecuencia, yo mejor me abstengo de cometer delito. Por eso es prevención general también. El hecho de que a alguien le impongan una pena públicamente, el mensaje es a la población. Recuerdan, ahorita estoy en la cabeza, me suena la cabecita. Hemos visto películas, especialmente del oeste, o las caracterizaciones que supuestamente acontecía en el oeste americano, y se dan cuenta que la ejecución de la horca, ¿qué era? Era pública. ¿Cuál es el mensaje? Y llamaban a todos. En ese tiempo, pues, pocos escrúpulos, ¿verdad? Y poco se pensaba. Niños, vengan, niñas, vengan, todos, a ver cómo se ejecuta a esta persona. ¿Cuál es? Es una forma de prevención general negativa, dirigida a la población para que la población dijera, entonces sí se cumple esa amenaza y ahora lo estamos cumpliendo, la estamos observando. ¿Y cuál es el mensaje? Señores, no cometan delito. Entonces, prevención general negativa es la norma establecida. Que con la norma establecida, pues obviamente opera esa coacción psicológica para que la población se abstenga de cometer delitos. Y la prevención general positiva, pues va dirigida a la población para que la población observe que esa amenaza efectivamente se cumplió o se cumple. Y por último tenemos la prevención especial, que la prevención especial, pues ahí sí va dirigido estrictamente a la persona que se le condenó. Porque la idea es que esta persona
se resocialice. Esa es prevención especial dirigida a la persona. Las demás son dirigidas a la población. Este tipo de prevención especial va dirigido a la persona con la idea del tratamiento, de la reeducación, de la resocialización, con la finalidad que esta persona ya no vuelva a cometer delitos. Para esa es la resocialización. Y está contenido, como ya se los dije, en el artículo 19 de nuestra Constitución. Entonces, si nos damos cuenta, el fin del derecho penal, que es la tutela jurídica, la protección de bienes jurídicos, que se da a través de estos tres elementos, es eminentemente preventivo. No es estrictamente castigador, es preventivo. La idea es prevenir delitos. Y para prevenir delitos, pongamos unas normas. Para prevenir delitos, castiguemos efectivamente a la persona que violentó las normas. Y para prevenir más delitos resocialicemos a la persona que ya está condenada para que no vuelva a cometer más delitos. Por eso se habla de que el derecho penal es eminentemente preventivo. Previene el delito. ¿Tienen comentarios, compañeritos? Perdonen. ¿O dudas? Licenciado, a mí no me quedó muy claro lo de la prevención negativa. ¿Será que lo podría volver a explicar? Prevención general negativa, yo les dije que es cuando se crea la norma penal. Cuando se crea la norma penal, el objetivo es que la población lo sepa, lo conozca y se abstenga de cometer delitos. Existe una especie de coacción psicológica. Cuando existe una norma, ahorita, por ejemplo, ahorita no han salido normas penales, pero creo que las últimas han sido el tema del disparo de arma de fuego, por ejemplo, al aire. Entonces, ahí lo que tiene que hacerse es promover que ya existe esa norma con la idea de que la población se abstenga de hacer esos disparos. O sea, la prevención general negativa es la norma penal establecida con la idea de que la población se abstenga de cometer esos delitos. Prevención general negativa. Prevención general positiva es cuando se aplica la ley y la población se da cuenta que esa amenaza establecida en la prevención general negativa efectivamente se cumple. Y la prevención especial es la resocialización. Gracias, Lick. ¿Otra cosa, compañeros? Bien. Hay algo importante. Hay una teoría dialéctica de la unión de Roxin. Teoría dialéctica de la unión de Roxin. Hasta ahorita estamos oyendo nosotros Roxin. R-O-X-I-N. Roxin. Klaus Roxin se llama el nombre, Klaus Roxin. Ustedes lo pueden buscar por internet y rapidito lo van a localizar con diferentes idiomas y todo el asunto. Klaus Roxin hoy día se considera uno de los más grandes penalistas de la época, del que hoy tenemos todavía. Klaus Roxin es un alemán, para variar. Tenemos que entender, y ahora es importante que ustedes lo sepan, que la corriente que los países latinoamericanos y europeos seguimos es eminentemente alemana. De hecho, desde la propia definición de lo que es hoy delito en el año de 1883 del Plan Marburgo de Alemania, de Franz von Liszt, todo ha sido alemán. Todas las teorías que hoy manejamos, la teoría del causalismo, del finalismo, del neocausalismo, del funcionalismo, todo eso es eminentemente alemán. Entonces, Klaus Roxin, que todavía está con vida, tenemos pues la ventaja que nos deja una teoría dialéctica de la unión de Roxin, así se llama. Esta teoría dialéctica de la unión de Roxin deja algo muy importante en estas prevenciones. Le pone otro nombre, pero hay un agregado importante. Él le llama conminación legal a la prevención general negativa. Le llama medición judicial de la pena a la prevención general positiva.
y le llama ejecución de la pena a la prevención especial. O sea, él le da ese vocabulario: conminación legal, medición judicial de la pena, y por último le habla de ejecución de la pena. Pero el agregado más importante que tiene Roxin es el siguiente, que él establece que cada uno de estos, del fin de la pena, de estos elementos para obtener el fin de la pena, le corresponde a cada poder del Estado. O sea, de los 3 poderes del Estado, cada uno de los 3 poderes del Estado contiene la obligación de hacer efectiva este tipo de prevenciones. Ahora les pregunto a ustedes, el tema de la conminación legal o prevención general negativa, ¿a qué organismo o a qué poder del Estado le corresponde? Legislativo, Congreso. Efectivamente, efectivamente al legislativo, porque es el que crea las normas. Perfecto. Ahora, la medición judicial de la pena o prevención general positiva, ¿a qué poder del Estado le corresponde? A los tribunales y a la corte. Judiciales. A los judiciales. Muy bien, al poder judicial. Y ahora, a la ejecución de la pena o a la prevención especial, ¿qué poder del Estado le corresponde? Ejecutivo. Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobernación, y aquí tenemos al sistema penitenciario. Perfecto. Entonces, Roxin determinó que cada uno de los 3 poderes del Estado tiene su verdadera función. Ahora, la pregunta que les hago, y ahí les voy a dejar un minuto para que analicen, un minuto nada más. ¿Qué es lo que se cumple en Guatemala y qué es lo que no se cumple? De la combinación legal, de la medición judicial de la pena y ejecución de la pena. Porque tenemos que saber si esto se cumple, pues efectivamente se cumple el fin del derecho penal. Si esto no se cumple, pues tenemos que ver qué es lo que realmente hace falta para que se cumpla. Un minuto y vuelvo con ustedes.
Muy bien. ¿Qué fue lo que pensaron? Licenciado, disculpe, buena tarde. Y buenas tardes, doña Rosa. Para mí, lo único que existe es la prevención general positiva, ya que se impone una pena a una persona que ha cometido algún delito. La prevención general negativa no se realiza, ya que no hay normas penales que coaccionen psicológicamente a la población para decir que no caigan en un delito. Y la prevención especial tampoco se da, ya que no existen programas de apoyo a los presos para que se puedan reinstalar a una sociedad digna. Muy bien. ¿Quién otro quisiera comentar, por favor? Bueno, ya que no quieren comentar, yo les daré mi comentario. Ya con el conocimiento adquirido, ustedes ya pueden cuestionar el comentario. Desde mi particular punto de vista, yo siempre lo he dicho, no es primera vez que lo expongo, lo he expuesto en otras oportunidades, en otros años. Para mí, se cumple a medias los tres. La prevención general negativa, que tenemos que entender que son las normas establecidas en las leyes penales. Porque al establecerse las normas, la idea es que la población se abstenga de cometer los delitos. Eso es la idea. Pero no se cumple, si bien es cierto, aparece el catálogo de normas y tenemos código penal y tenemos leyes penales especiales, claro que las tenemos. Pero hay algo muy importante, no se cumple cabalidad porque en muchas ocasiones, las normas estas no se les informa a la población. Hay mucho desconocimiento de la población. No estoy hablando de las normas básicas de convivencia social, que es el no matar, el no robar, el no lesionar, el no violar, el no hurtar, el no estafar. Son normas naturales. Eso no hay problema. Eso sí todos lo sabemos. No hay una sola persona que no lo sepa. Pero existen normas especializadas que no toda la gente lo sabe. Entonces, ¿por qué no lo sabe? Porque no se informa a la población. Y estamos viendo hoy día hay tres fenómenos que no voy a dejar de mencionar, que los miro a diario y que están las normas penales, pero no se da esa disuasión porque a veces la gente no sabe. Yo no sé si estoy hablando con alguien de acá que fue a comprar un arbolito de estos de Navidad ahí en los campos del Roosevelt hace 3 años, 4 años. Era normal. Había una norma que esto lo castigaba, una norma del año 2000. Y nadie hacía nada. Es más, todos íbamos a comprar o fuimos a comprar con una total libertad y tranquilidad, sobre todo ahí en los campos del Roosevelt. ¿Pero por qué razón? Ahí lo estaban vendiendo. La misma policía cuidaba para que los vendedores vendieran bien sus arbolitos y sus hojitas de estos árboles. Entonces, ¿quién sabía que existía una prohibición penal? Quizás administrativa teníamos alguna idea, pero penal, ¿quién lo sabía? ¿Quién informaba eso? Mientras no se informe, mientras la gente desconozca esto, no se le puede exigir responsabilidad porque la gente no lo sabe. Entonces, dígame usted, ¿cuántos de nosotros fuimos ahí, cometimos delito y sin saberlo que estábamos cometiendo delito? Hasta hace 2 años o 3 años, me recuerdo yo, 2 años creo, ya salieron unas vallas enormes y decían, se prohíbe la compra de estas hojas en cualquier lugar que no tengan marchamo blanco, porque si no sería una sanción, creo que de 2 a 5 años de prisión. Ahí ya tuvimos miedo.
Ahí mejor ya no fuimos. Es más, hasta llegó al extremo de que ya no permitieron la venta de estos arbolitos de Navidad en los campos del Roosevelt, siempre y cuando no tuvieran el marchamo blanco. El que tuviera marchamo blanco, sí se le permitía vender, el que no, no. Entonces, ¿cuántas veces nosotros mirábamos que era, pues está bien que vendan ellos ahí? Quizás los que cometen delitos son aquellos que los cortan en los bosques, pero los que ya están aquí custodiados por la misma policía, ahí no hay delito. Ni yo tampoco voy a cometer delito. Y mucha gente compró su arbolito. Ahí faltó la combinación legal, hacerlo efectiva, porque existía una norma, pero no se había informado a cabalidad a la población. El otro tema que se da es la portación ostentosa de armas de fuego. Miramos mucha población enseñando el arma, entre más grande, pues mejor. Subidos en pick-ups o andando en la calle. Y hay una norma penal y que está en la Ley de Armas y Municiones que prohíbe, y no solo prohíbe, penaliza. Hay una sanción penal, hay una pena, el que cargue ostentosamente su arma de fuego. Pero ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Entonces ahí también falla la prevención general negativa porque no informa correctamente lo que está penalizado. No digamos los disparos al aire, pues eso se da muchísimo, especialmente en los pueblos. Hasta ahora, hace 2 años, empezó a manifestarse por la radio y en otros lados que el disparo al arma de fuego está penalizado, tiene una pena. Entonces, eso a muchos, pues quiera que no, disuadió. A muchos, a otros no. Pero al menos ya está la prevención general positiva. No solo basta con la norma, sino que esa norma también se haga llegar a los ciudadanos. Ahí falla muchísimo porque solo las normas, los delitos solo se publican en el diario oficial y ahí terminó. Pero ¿quién le da la repercusión necesaria, la difusión correspondiente para que a nivel nacional todo mundo sepa que tal conducta ya es delito? En cuanto a la prevención general positiva, pues tenemos que entender que no solo participa el organismo judicial, pues también participa el Ministerio Público, participa INASIF, la misma Policía Nacional, porque la idea es castigar, hacer efectivo una pena a una persona que cometió un delito. Pero yo sé que se da en muchas ocasiones, se puede observar que la población mira juicios orales, mira debates, mira la prensa y dice fulano tal fue condenado por femicidio. ¿Cuál es el mensaje de la población? Que por matar a su mujer, a su hermana, a una vecina, lo que sea, mató a una mujer y como consecuencia tiene pena. Aquel sujeto que violentó psicológicamente a su esposa, a su hermana, a su madre o a alguien, pues también se le impuso una pena. ¿Cuál es el mensaje de la población? Mejor me abstengo, ya no trato mal a las mujeres o lo que sea. Ese es el mensaje. Pero eso no quiere decir que se cumpla a cabalidad, porque existen muchos delitos que están impunes. Existen muchos delitos que por una u otra circunstancia no han llegado a debate, no han llegado a sentencia. Y si no se llega a sentencia, pues no hay prevención general positiva. Todavía falta. Este es el clásico ejemplo que se da cuando hay un vecino. Obviamente es un vecino con otro vecino que observó que el vecino mató a otro vecino. Todo el mundo lo sabe. Lo capturan
lo condenan a ese vecino que mató al otro vecino. Entonces ahí la población del vecindario se da cuenta. Esa amenaza del homicidio efectivamente se cumple porque esta persona que cometió el homicidio ya lo condenaron, ya lo juzgaron, ya está preso con una sentencia firme. Ahí es donde la población se da cuenta que esa amenaza se cumple. Pero la proporción de cuántas condenas versus cuántos delitos todavía falta, y por eso creo que es a medias lo que se cumple. Y la prevención especial, pues no digamos, la prevención especial no hay mecanismos claros de la resocialización, como ya se los dije la vez pasada. Lamentablemente los mismos reos son los encargados de rehabilitarse, de buscar formas de entretenimiento, de trabajo, de educación, de formación religiosa, académica, pero laboral muy poco. Entonces, ¿cómo se van a resocializar? Yo siempre he comentado unas cosas absurdas que ocurren, pero sí ocurren. Por ejemplo, ¿cómo a mí no me cae en la cabecita creer que eso es normal, permitir por regla general que una persona que sale del centro preventivo, que le dan su libertad, tiene que salir forzosamente a las 12 de la noche. Es una cosa increíble. Yo no encuentro razonamiento para establecer por qué tiene que salir a las 12 de la noche. El preso que tenga familia, que tenga esposa, que tenga hijos, hijas, que tenga madre, que tenga tíos, que tenga todo, pues lo van a traer, tiene esa suerte. Pero mire en qué riesgo ponen a toda la familia a las 12 de la noche. Y aquel pobre que no tiene nadie sale a las 12 de la noche y mira, oye, grillos y ¿qué hace? Pero aquí lo lógico se convierte en ilógico y lo ilógico en lógico. Porque a mí no me cabe en la cabeza. No es como otros países que son latinoamericanos también, que tienen una especie de cárcel del liberado, se llama. Es una cárcel del liberado. Aquella persona que le declaran libre puede acudir a esa casa, puede acudir a esa residencia que mínimo va a tener abrigo y comida. Y también hasta los ayudan para ver cómo les buscan trabajo en la sociedad. Pero acá no. Saliendo a las 12 de la noche, mire usted cómo se defiende. Hasta agradecido tiene que estar que ya se fue de aquí. Pero estoy poniendo un pequeño ejemplo de, no digamos qué es lo que ocurrirá adentro. Entonces, mientras esto no se arregle, nunca vamos a arreglar la prevención especial. Entonces, hablando de prevención general y prevención especial, nos podemos dar cuenta que efectivamente no se cumple, y por eso es que el derecho penal aquí en Guatemala no se efectiviza, porque no hay normas que les trasladen a toda la población. Faltan todavía muchos casos en investigación para que lleguen a debate, y la resocialización pues todavía muy escaso. Entonces esos son los fines del derecho penal que coinciden con los fines de la pena. La idea fundamental del derecho penal, como ya lo dijimos, es preventivo. Previene a través de establecimiento de normas, previene a través del establecimiento de penas por haber violentado esas normas, y previene a través de la resocialización. Esos son los fines del derecho penal. Muy bien. Cambiamos de lado y nos vamos ahora a lo que habíamos iniciado con el jus puniendi, el derecho penal subjetivo. La potestad absoluta que tiene el Estado para sancionar. Dijimos que este Estado tiene límites. Los límites al jus puniendi, o los límites que tiene el Estado para sancionar,
se transforman en principios que son garantías nuestras, son principios. Y ahí hablamos de los principios básicos del derecho penal. Esos principios básicos del derecho penal son nuestras garantías. Es para nosotros, para protegernos a nosotros de esta potestad absoluta que tiene el Estado. El Estado tiene que cuidar de no violentar estos principios, porque si los violenta, violenta nuestras garantías. ¿Cuáles son los principios básicos del derecho penal? Bueno, el primero, pues ya lo hemos platicado, es el principio de legalidad. Principio de legalidad. El siguiente principio es el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos. Exclusiva protección de bienes jurídicos. Principio de exclusiva protección de bienes jurídicos. Tercero, es el principio de subsidiariedad y fragmentariedad del derecho penal. Es subsidiariedad y fragmentariedad del derecho penal. Principio de subsidiariedad y fragmentariedad del derecho penal. Siguiente principio, principio de proporcionalidad. Proporcionalidad. Siguiente principio, principio de humanidad de las penas. Humanidad de las penas. Siguiente principio, principio de resocialización. Principio de resocialización, eso cae por su mismo peso. El siguiente principio es el principio, es un latinazo, es non bis in idem, se los voy a deletrear, es N-O-N, espacio, bis con B alta y S, non bis, espacio, in, I-N, espacio, idem, I-D-E-M, principio non bis in idem. Entonces, se los voy a decir a qué se refiere, usted no se preocupe. Non bis in idem. Y el último principio básico de derecho penal es el principio de culpabilidad. Principio de culpabilidad. Bueno, estos son los principios básicos del derecho penal. La pregunta puede ser, dígame cuáles son los principios del derecho penal. Dígame cuáles son los principios básicos del derecho penal. Dígame cuáles son los principios de un derecho penal democrático. O dígame cuáles son los límites al jus puniendi del Estado. Entonces, cualquiera de esas preguntas, usted responderá esos principios, que vuelvo a repetir. Principio de legalidad, principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, principio de subsidiariedad y fragmentariedad del derecho penal, principio de proporcionalidad, principio de humanidad de las penas, principio de resocialización, principio de non bis in idem y por último, principio de culpabilidad. Bien, principio de legalidad. Este es el principio más básico y más conocido. Principio de legalidad, pues lo que nos dice es que no hay delito ni pena sin ley. Ese es el principio de legalidad. No hay delito ni pena sin ley. No hay delito ni pena sin ley. Principio de legalidad, no hay delito, no hay pena sin una ley. En otras palabras sencillas, todo tiene que estar establecido en ley. ¿Y eso a qué nos ayuda? Pues ni modo. El Estado, si bien es cierto, tiene esa potestad absoluta para sancionar, ojo, pero tiene que estar basado en ley. El Estado no se puede crear figuras ahorita. No se puede crear penas para castigarlo a usted. No. Aquí no es aquello que dicen, este me cae bien, bueno,
no, quitemos de la mano. No, tiene que estar en ley. Me cae muy mal, quitémosle la cabeza por pedacitos. No, esto no está en ley. Tiene que estar en ley todo. Entonces, principio de legalidad. Y ustedes lo tienen en su primer artículo, su Código Penal, artículo 1. Ahí le habla del principio de legalidad, creo que habla de legalidad. Ahí le está diciendo que no hay delito ni pena sin ley anterior. O sea, tiene que haber una ley previa para que el Estado pueda sancionar. Si no hay esa ley, el Estado, por más que quiera, no lo puede sancionar. Principio de legalidad, principio básico para todos nosotros. Entonces, este principio de legalidad también lo está establecido en el artículo 17 de la Constitución. También repite lo mismo, que todo delito y toda pena debe estar establecido en una ley anterior. Fundamental principio de legalidad. El principio de legalidad, compañeros, tienen garantías. Estas son muy sencillas, pero vale la pena indicarlas. La pregunta es, ¿cuáles son las garantías del principio de legalidad? Pues bueno, es una garantía criminal, una garantía penal, una garantía jurisdiccional y una garantía de ejecución. Repito, ¿cuáles son las garantías del principio de legalidad? Garantía del principio de legalidad. Muy bien, es una garantía criminal, una garantía penal, una garantía jurisdiccional y una garantía de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Pues la garantía criminal es que para imponer un delito tiene que estar previamente establecido en la ley. La garantía penal es que para imponer una pena tiene que estar establecido previamente en ley. La garantía jurisdiccional es que para imponer una pena tiene que basarse a través de un procedimiento en la ley, establecido en ley. O sea, no se pueden crear procedimientos tampoco, tiene que estar establecido en ley. Y la garantía de ejecución es que para cumplir una pena debe de cumplirse de conformidad con la ley. Esas son las garantías del principio de legalidad. En conclusión, todo tiene que estar en ley. Y si no está en ley, el Estado, compañeros, el Estado no puede imponerse. El Estado no puede decir, no me importa. Tiene que respetar la ley. Y eso es garantía para nosotros. El principio de legalidad, compañeritos, también tiene exigencias. Las exigencias del principio de legalidad. ¿Cuáles son las exigencias del principio de legalidad? Las exigencias es que tiene que haber una ley previa. Una ley previa. Otra exigencia es una ley escrita. Escrita. Otra exigencia es que debe ser una ley taxativa. Miren, las primeras son las garantías que tienen que estar en ley. Y estas son exigencias del principio de legalidad. Exigencia de una ley previa, una ley escrita y una ley taxativa. Exigencias del principio de legalidad. La ley previa, pues, es una exigencia que le obliga al Estado, antes de sancionar, tiene que haber una ley previa al hecho cometido. Es garantía para nosotros. Si el delito no está en ley, no es delito. El Estado no puede sancionar. Si al Estado se le olvidó normar una conducta y penalizarla, no es problema del ciudadano, es problema del Estado, y si no hay ley, no me puede castigar. Tiene que ser una ley previa. Tiene que ver previamente la ley antes de que el Estado pueda castigar. Si el Estado quiere castigar después de crear una ley a hechos anteriores a la ley, prácticamente no puede sancionar.
porque por eso se habla de una ley previa. Tiene que existir una ley antes que pueda ser para sancionar. Y la ley escrita es un tema muy importante y básico, porque la ley tiene que estar escrita, compañeritos. Aquí no se vale por garantía de nosotros, garantía nuestra. Es que se exige que la ley sea escrita. Aquí no que el Estado tiene facultad para crear. Sí, tiene que estar facultada para crear, porque la tiene que estar escrita primero. Tiene que estar escrita, porque el ciudadano cuando está escrita tiene facultad de irse hasta la Corte de Constitucionalidad para que lo estudie a ver si esa conducta es constitucional o no su castigo. Tiene que estar escrito, es garantía para nosotros. No aplaudamos, jóvenes, no aplaudamos cuando alguien se inventa las penas o conductas. Esto no puede ser. Principio de legalidad penal tiene una razón y es garantizarnos a nosotros que la única vía para que nos puedan sancionar es que esté escrita esa norma. Si no está escrita, no me pueden decir, cortémosle el pelo. ¿Y cómo? Si no está escrito. Eso es principio de legalidad. Y el principio de legalidad no solo lo reconoce el Código Penal, no solo lo reconoce el artículo 17 de la Constitución, sino lo reconocen los más altos convenios internacionales en materia de derechos humanos. Hablan del principio de legalidad. Y por último tenemos como exigencia la ley taxativa. ¿Qué quiere decir la ley taxativa? Que la norma debe ser clara. Clara. No debe dar lugar a dudas. Se prohíbe la analogía. Aquí la conducta debe estar clarísima. ¿Qué conducta el Estado quiere sancionar penalmente? Cuando es ambigua la norma, ahí cabría una inconstitucionalidad porque está violando un principio fundamental del principio de legalidad, una exigencia fundamental del principio de legalidad, que es la taxatividad de las normas. Entonces, ahí estamos con el principio de legalidad que tiene sus garantías y tiene sus exigencias. Las exigencias de ley previa, ley escrita y ley taxativa. Esto, jovenazos, es para garantía de nosotros. ¿Qué haríamos? Ustedes imagínense ahorita, ¿qué haríamos que el Estado de la noche a la mañana se invente sanciones o se invente delitos? ¿Qué pasaría en nosotros? Una desprotección porque se está inventando los delitos y las penas de la noche a la mañana. No se puede. Principio de legalidad. ¿Comentarios o dudas, compañeritos? Por favor, perdonen. Perdone, licenciado. La ley sea clara, que la ley establezca con claridad qué conducta es la que se quiere prohibir. Aquí no se permiten analogías. Aquí no se permite, aunque no esté regulada esta conducta, pero esta conducta se parece a otra. No, tiene que ser clara. El que diere muerte a otra persona debe ser claro. Eso es lo taxativo. Gracias, licenciado. Las exigencias, ley previa, ley escrita y ley clara. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Otro comentario, otra duda, compañeritos? Cuénteme. Fíjate que yo una vez en las redes sociales vi un video donde quiere penalizar, sancionar. Bueno, compañeritos, si no hay más comentarios ni dudas, pues nos miraríamos el próximo jueves.